Buenas tardes a todos. Hablando allá en Jekyll Island, en muchos sitios alrededor del mundo. Yo sé que Dios debe estar complacido de estar en todos los lugares del mundo celebrando estas fiestas santas. Muy inspirador el estar en estos servicios y en esta fiesta. Quiero agradecerle al coro por esa música inspiradora. Casi no se necesita un sermón después de todos esos mensajes musicales. Y que toda esta visión de las fiestas santas y lo que representan. Quiero hablarles de Jekyll Island en Georgia. Ha sido un lugar muy antiguo. Mi familia empezó a asistir a Jekyll Island en 1964. Era un joven niño y probablemente hemos asistido más veces. Es un lugar muy hermoso. Y qué bueno ver a tantas personas que están acá. Tuvimos la oportunidad, que nunca lo hicimos antes. Estábamos en Ocean City, Maryland, en la primera parte de la fiesta. Una maravillosa fiesta allá. La gente muy grata. Y hemos estado en dos sitios de la fiesta. Puedo apreciar lo que Dios mira cada día en la fiesta y ve a su pueblo unidos en esta fiesta de tabernáculos que tiene un gran sentido y significado para todos nosotros. Espero que todos estemos y que hemos estado bebiendo de estas palabras de Dios. Yo he visto que es uno de los temas de la fiesta, esa visión del reino y que debe motivarnos e inspirarnos de lo que Dios quiere que seamos, especialmente en un tiempo que podemos ver al mundo marchando de una forma distinta que en el pasado. Estamos aquí en el séptimo día de la fiesta y en el milenio, si uno estaría en el sexto año, estaría como 6 séptimas veces y se ha convertido en un lugar muy distinto que al principio del milenio. Ya las personas que se han reunido con Jesucristo, ellos al principio van a sobrevivir en un mundo desolado, las ciudades devastadas, miles y millones están muertas en ese entonces. Y cuando Cristo empieza, no tienen idea quién realmente es. Han escuchado algunas cosas. Ellos les hubiera gustado continuar con sus cosas, pero son un pueblo afligidos y humillados según empieza el milenio. Y Jesucristo habló de su ministerio en Mateo y Marcos. Las primeras palabras después de la gran tentación que tuvo Cristo fue: arrepentíos, porque el reino de Dios está a la mano. Son palabras sin límites en el tiempo. Cuando Cristo lo dijo, estaba hablando con su generación. Dice: arrepentíos porque el reino de Dios está aquí. Él sabía la visión que tenía y que iba a cumplir esa misión y que ese reino de Dios iba a venir a la tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos está a la mano. Y esas palabras de Cristo estamos transmitiéndolas hoy día. Arrepentíos porque el reino de Dios está muy cerca. Y hay algo más allá de este mundo físico, más allá de nuestras metas físicas, sino esto va a tener un futuro eterno. Y así, cuando empieza el milenio, va a haber una sociedad completamente devastada, porque el reino de los cielos realmente va a estar a la mano. Y esos que están en la segunda resurrección, en ese juicio del gran trono blanco, no van a tener idea de lo que sucedió.
ellos tendrán que escuchar esas palabras. Arrepentíos, porque el reino de Dios está a la mano. Y cuando vemos que Cristo, cuando venga, esas palabras se van a llevar a cabo. Pasen a Ezequiel 36, ya cuando ha avanzado el milenio, se ha vuelto un lugar muy hermoso. Ha sido como un huerto del Edén. Pero comienza con el arrepentimiento. En Ezequiel 36, versículo 33, dice, así ha dicho el Eterno, el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, lo que sucedió a nosotros, el día que lo limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Parecía como que estaba arruinada para siempre, pero no va a ser así. Van a empezar a vivir los caminos de Dios y esas ruinas van a ser removidas y algo hermoso va a aparecer. Cuando viene ese arrepentimiento y ese Espíritu de Dios empieza a trabajar, entonces hay armonía. Versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo el Eterno he hablado y lo haré. ¿Están seguros como ustedes y yo estamos acá? Eso va a suceder. Cuando Dios lo declara, eso va a cumplirse. Esas ciudades van a ser reedificadas. Y ese huerto del Edén va a aparecer cuando Cristo regrese aquí, que Dios Padre lo envíe para renovar todas las cosas. En Lucas, las primeras palabras después de la gran tentación, en Lucas 4, unas palabras diferentes que se va a aplicar a los tiempos en que vivimos. En Lucas 4, versículo 18, había estado enseñando en sinagogas, había sido bautizado como un ejemplo para nosotros, ha estado sanando a los enfermos, pero según entra en la sinagoga el día sábado, dice, versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eran las palabras que quería darles. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Estaba describiendo la humanidad. No solo a la humanidad al principio del milenio, sino a esas personas que estaban ahí sentados enfrente de él. Las personas que están ahí cuando estamos nosotros reunidos, cuando Dios nos abre los ojos para ver las cosas en su realidad, que nunca entendíamos antes. Estas personas eran pobres, tenían quebrantados de corazón. Algunos ni siquiera se daban cuenta, eran esclavos, estaban siendo atados, no tenían un verdadero futuro en la vida. Eran ciegos y oprimidos, tal como las personas en el milenio van a sentirse cuando ese tiempo empieza. Y Cristo está hablando esas palabras
Versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo estoy aquí. Esto es lo que está pasando ahora. La salvación ahora comienza. Es nuestro Salvador y es a través de nuestro Salvador que el camino a la salvación se abre. Vino a mejorar nuestra forma de vida para librar a las personas de la opresión. Y esa es la primera parte. Esa primera venida dio su vida. Se sacrificó su vida para que usted y yo y toda la humanidad, por amor a toda la humanidad, que podemos ser todo eso, que todo ese cautiverio y todo eso que nos impide que podemos ser librados de todo eso y hacer ese milagro, y es casi inimaginable proceso que podemos ser sus hijos en el reino. Esto se va a poder ver por primera vez cuando Satanás es atado, cuando el padre de las mentiras y falsedad es atado y removido. La gente va a poder gozar de la vida sin esos problemas. Va a ser un tiempo maravilloso. Jesucristo dice en Lucas 4, no terminó todo lo que había citado. Así que vamos a seguir aquí en Isaías 61, porque él no terminó esas palabras en el rollo. En Isaías 61, los primeros 3 versículos, más allá, se va a cumplir. Si vemos en Isaías 61, versículo 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza. Hoy es el día de salvación en que tienen las personas la oportunidad. Pero en la segunda parte habla en este versículo 2 del día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y traerles a esa humildad y mansedumbre para que puedan reconocer a este Dios y reconozcan esa humildad que tuvo Cristo. Y cuando nosotros fuimos bautizados, que también teníamos esa humildad, ese espíritu de mansedumbre y sumisión, y continúa diciendo, a consolar a todos los enlutados. En ese entonces muchas personas van a estar enlutados. Pueden recordar que cuando Cristo regrese, vamos a ir a Mateo 24, pero las personas estarían ver con los ojos. Vamos a volver a Isaías 61, Mateo 24, versículo 30. Este es la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ven aquí, Mateo 24, 30, que van a lamentarse todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Van a estar devastados, van a estar lamentándose por esa venida. Todo lo que pensábamos que iba a suceder ha desaparecido ante nuestros ojos. En Mateo 25 dice, benditos los que lloran y se humillan. En 2 Corintios capítulo 1, Él es un Dios de confort. 2 Corintios
1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda consolación. Cuando dice toda, significa todo. Todo lo que necesitan, confort y consuelo. Igual que nosotros también necesitamos consuelo en nuestras vidas. Empezamos a vernos como somos. Empezamos a lamentar la forma de vida que hemos tenido y le agradecemos tanto a Dios de habernos rescatado. A veces perdemos seres queridos, pero es Dios el que nos consuela. Cuando sufrimos pruebas y tribulación, Dios nos consuela. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos enseña que nos ama y sabemos cuál es nuestro potencial y está comprometido a eso. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Podemos consolar a otros si hemos sufrido y hemos sido consolados. Espero que a través de esta fiesta hemos visualizado qué vamos a estar haciendo en ese reino. ¿Qué cosas necesitamos aprender ahora para poder hacer las cosas que Dios desea que hagamos? Y dar a otros lo que Dios nos da a nosotros. Por eso estamos aquí. Y por eso es que estamos en estos cuerpos y que Dios nos guía por su Espíritu Santo y nos da la oportunidad de desarrollar en la fe, confianza en Él. Personas que están ahí en el principio del milenio van a citar consuelo. Cristo va a estar ahí para confortarnos. Como dice Isaías 61, versículo 2. Cuando empieza en el versículo 3, dice, a ordenar que los afligidos de Sión, dice más que nada, para señalar a los que están afligidos en Sión, y según ven el hebreo original, es posible que algo aquí, lo que significa es señalar a los que están afligidos en Sión. Vamos a pensar en Sión por el momento. Ya sé que han escuchado de Sión durante la fiesta. Isaías 2, 2 al 3, van a subir al monte del Señor, todos van a ir al monte Sión. Ahí es donde la ley va a proceder desde Sión. Tendrán la verdad, van a entender las leyes de Dios que será predicado y enseñado alrededor del mundo. Pero la ley saldrá de Sión. Van a subir a Sión para ser enseñados. Va a ser usted y yo, si seguimos en el camino, si cedimos a Él completamente, como Él desea, que vamos a estar ahí como enseñadores. Eso va a ser nuestra responsabilidad. Dios tendrá en esas posiciones que han mostrado en sus vidas, que han vivido toda palabra que procede de la boca de Dios y que seguimos viviendo ese camino de Dios. Y el vivir por toda palabra que procede de la boca de Dios. Van a ir a Sión, va a haber un templo ahí en Sión. En Ezequiel 47 vamos a leer sobre el templo milenario que va a haber en ese entonces y esas aguas sanadoras que se van a necesitar porque el mundo va a estar con el agua contaminada. Versículo 1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían
debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y después versículo 7. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderá al Araba y entrará en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. ¿Se acuerdan todas esas plagas que el mundo ha tenido que soportar? Se ha incendiado el pasto, árboles, el agua se ha envenenado. Estas aguas sanadoras van a salir del monte Sión y va a renovar todo lo que estaba contaminado. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por doquiera, que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es un tiempo de sanidad para la tierra. No es solo la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Las personas que van a vivir en el milenio. El resto de la humanidad que quedó diezmada, pocos en comparación con todo lo que viven, pero ellos no conocen la verdad de Dios. Tienen que ser enseñados, tienen que ser educados. La esperanza tiene que llegar a ellos, igual que llegó a nosotros. Tienen que conocer a Dios Padre y hay un propósito a la vida. Y eso sucederá durante ese tiempo. Cuando habla de las aguas, de corrientes y de arroyos, en Juan capítulo 7, 37, 38, dijo en ese último día de la fiesta que todos los que tienen sed vengan a beber de esas aguas vivas para que vivan para siempre. El Espíritu va a ser derramado a todo el mundo. Ellos tendrán a Jesucristo como su Salvador y saben que Él es la clave para todas las cosas y que todo se centra en Él. En Juan 2:28 dice que va a derramar su Espíritu sobre todos los seres humanos y van a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Es el único nombre del cual puede ser salvo. Recibirán el Espíritu Santo y se derramará todo ese Espíritu Santo. Y así va a poder empezar esa sanidad del mundo. Una vez que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando hemos creído que ese Espíritu Santo que está en nosotros, podemos empezar a aprender y nos guía en la verdad. Vamos aquí a Ezequiel 43. Hablamos de un templo que va a estar ahí, que Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores estará ahí. Si nosotros seguimos perseverando en la fe, vamos a estar allí enseñando la ley porque hemos aprendido a vivirla en esta vida. En el capítulo 43, versículo 10, vamos a ver la ley sobre este templo. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella, que vean cómo fue una pérdida de su vida cuando tenía que ver con el egoísmo, cuando podemos ver la trayectoria de nuestra vida sin Jesucristo y nos damos cuenta qué terrible situación hubiéramos terminado viviendo. Si han tomado el tiempo y se dan cuenta que estas fueron mis tendencias, hacia allá iba, pero si no fuera por Dios, cuán diferente sería nuestra vida. Versículo 11.
Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos. Enséñale cada palabra de Dios. Enséñales a vivir por toda palabra de Dios. Su templo que está construyendo dentro de nosotros, el templo del cuerpo de Cristo. Dice, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. No es suficiente solo saber. Escríbelo. Que lo conozcan y que lo apliquen. Esta es la ley del templo. El siglo XIII, estas son las medidas del altar por codos, el codo a codo. Y tiene que ver con la ley de Dios. Es el templo de Dios, es el edificio de Dios, es el reino de Dios. Es el reino de Dios sobre la tierra en ese entonces. Y las personas que van a sobrevivir a esa época van a poder aprender todos estos caminos de Dios. De generación a generación, Satanás será atado, pero la naturaleza humana todavía estará ahí. También tiene que ser enraizada, tiene que ser desarraigada. Lo mismo para ellos, van a tener que desarraigar esa naturaleza humana. Es una gran bendición para ellos. Dios les da las herramientas para superar, las herramientas para convertirse en un pueblo que Él desea que se conviertan, igual que nos dan las herramientas a nosotros, como las palabras de Jesucristo en las primeras tentaciones. Dice el hombre, no vivirá solo por la palabra de Dios, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Vamos a volver a Isaías 61, versículo 3. Aquí Cristo, Rey de Reyes, su Salvador, conocerán que en Él estará la salvación física y también espiritual. Y derramará todo su espíritu a toda la humanidad. En los siguientes versículos, en versículos 3, dice que Dios, a través de su voluntad y liderazgo, transformando el mundo de una desolación a un paraíso. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantidos del Eterno, para gloria suya. Y dice, aquí al principio de ese versículo, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Están deprimidos al principio, completamente impotentes, pero de las cenizas, del llanto, del luto, viene algo hermoso. Algo hermoso en lugar de ceniza. ¿Cómo lo logrará Cristo? Cristo lo puede hacer. Podría hacerlo de forma instantánea. Podría volver al huerto de Edén, pero no. Es más bien un proceso que se va a llevar a cabo. Y hay algo que Dios va a restaurar en ese entonces. En Zacarías 8, versículo 3, está hablando de Jerusalén. Y será llamado la ciudad de la verdad. Ahora, Jerusalén no es la ciudad de verdad de ninguna forma. Es un mundo. Es una ciudad confundida, tiene todo tipo de religiones allá. Pero en ese entonces va a ser una ciudad de la verdad.
Cristo es la verdad. Lo dice en Juan 14:6. Yo soy la verdad. Soy la vida. La verdad se restaurará. Habacuc 2, versículo 14, dice que el conocimiento de Dios cubrirá las tierras como las aguas, cubrirán las aguas como los lechos de los mares. Son cubiertos por el mar. Todo el mundo conocerá la verdad de Dios. Todos en esta habitación conocen estas verdades de Dios. Conocen las verdades de Dios. Nos ha transformado nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras vidas que estaban en cenizas o se dirigía hacia cenizas inútiles, pero con el conocimiento de la verdad ahora tenemos belleza y gloria. Por eso la verdad no solo es física, sino en la forma que las personas son. Cuando miren al mundo como es en ese entonces, en qué se va a convertir el mundo. La Biblia nos dice que Jerusalén se convertirá en una ciudad que estará compacta, que estará unida. Hay una verdad nada más. Todos están juntos. El amor de Dios está ahí. Ese ágape está ahí. Tiene el agape de Dios. Esos sentimientos hermosos que Dios nos da, los frutos del Espíritu Santo que crecen en nosotros, según lo ponemos en práctica, según aplicamos la verdad, como llegamos a conocer y cada etapa de nuestra vida, como vamos desarrollando más ese camino, que somos más gratos ante Dios. Es una verdad que Dios quiere para todos nosotros, que Cristo tiene en mente. Esa noche que fue arrestado, cuando él oró, dijo que Padre, todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Serán santificados por Dios. Un pueblo hermoso por ese pueblo espiritual, porque la verdad está en la base y Cristo está en la fundación de todo, pero la verdad está en la base de la belleza. Podemos pensar en Génesis capítulo 1. Según Dios creó la tierra y dice que todo era bueno, y Adán y Eva fueron puestos en esa tierra y estaban en el huerto de Edén. Y hay unos versículos muy hermosos que dicen, cuando Dios está caminando en medio de ese huerto, y ellos están ahí, es algo muy hermoso, una existencia que nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero no es el huerto de Edén que tenemos hoy día. Pero ¿qué estaba sucediendo en la tierra, en ese huerto de Edén? Solo estaba Dios, solo estaba el hombre y la mujer, y solo la verdad, solo la verdad. Pero entonces el padre de mentiras entró, el padre de maldad, y la humanidad por alguna razón escuchó esas mentiras y escogió ese camino de vida en vez de esa pura verdad y fueron expulsados de Edén. No eran parte de esa existencia maravillosa que Dios había creado. Rechazaron el Espíritu Santo de Dios y escogieron el camino de la ciencia del bien y del mal, una mezcla que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos mezclando nuestras propias ideas con las del mundo, sino siempre aferrándonos a la verdad de Dios pura, inmaculada. Ya saben, está sentada ahí en su regazo, ahí en la Biblia. Cristo dice, santifícalos, sepáralos, porque tu verdad es la verdad. Y así como nosotros somos parte del camino de Dios y que dejar que la palabra de Dios viva en nosotros, y las personas del milenio van a ser limpiados por
esa palabra de Dios. Efesios 26 van a ser lavados por la palabra de Dios. Y eso va a suceder en el milenio. Pero va a pasar alrededor del mundo. A todas las personas vivas en ese entonces. Y van a ver que el camino de Dios sí funciona. Sí es la mejor manera de vivir. Va a haber paz como nunca hemos sentido en nuestras vidas. Va a haber gozo como nunca hemos experimentado en esta vida. Va a haber un amor, ese ágape que estará allí en abundancia como nunca hemos visto algo a esa dimensión y magnitud. Y que hemos podido leer y vislumbrar en nuestras mentes esa verdad, esa belleza de las cenizas. Isaías 61, versículo 3, dice, el gozo, dice, óleo de gozo en lugar de luto. Dios nos da el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. ¿Qué del gozo? Cuando ellos vean a Cristo regresar, se van a lamentar. Pero ¿cómo se puede transformar de lamentación a regocijarse? Vamos a ver algunas escrituras acá. Vamos a Jeremías capítulo 15. Jeremías 15, versículo 15. El profeta Jeremías estuvo profetizando por 40 años. Fue una vida muy difícil y dice en el versículo 15 del capítulo 15. Tú lo sabes, oh Eterno, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y cuando uno ve al mundo y según vemos todos los errores en que se está conduciendo el mundo, vemos los elementos de lo que está pasando en el gobierno y los decretos, la voluntad del pueblo de este mundo y hacia dónde se dirigen. Y pueden ver una línea directa, Apocalipsis 13, de un tipo de sistema autocrático al final. Todo cambió hace unos años atrás. Actitudes que no estaban tan prolongadas, ahora sí se ven. Y sabemos que esto no se va a retroceder. Y ahora se ve el gobierno se está metiendo más y más. Están interviniendo más en la vida de las personas. Aquí vemos a Jeremías. A Dios dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las comí. Fueron parte de mí, me motivaron, me animaron y confié en ti y confié en cada palabra que tú dijiste. Y tu palabra era mi gozo, dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh eterno Dios de los ejércitos. En ese tiempo del milenio, según la persona se entienden las verdades, ese óleo del Espíritu Santo va a transformarlos. Van a confiar en Dios, en fe, en Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores,
y esos que van a ser puestos en puestos de responsabilidad, porque van a estar enseñando exactamente lo mismo, las mismas verdades, no diluidas, no cambiadas, sino tal como Dios la intencionó, viviendo por cada palabra de Dios. Si vamos al Salmo 16, David habló de este Salmo 16, de este gozo tan grande. En el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Y estamos en esta senda de la vida. Dios dice: yo soy el camino. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y van a estar en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El conocimiento va a cubrir las aguas del mar. Y dice: delicias a tu diestra para siempre. Es todo sobre Cristo, sobre la verdad, lo que Él va a querer que hagamos. Estamos en su presencia, igual que usted y yo. Estamos en la presencia de Dios. Podemos venir ante la presencia de Dios cada vez que oramos. Y estamos ante la presencia de Dios, donde quiera que nos reunimos, acá y en todos los sitios de la fiesta. Estamos en la presencia, estamos exactamente donde Él quiere que estemos. Y eso es algo bueno. En su presencia hay gozo. Salmo 51. Salmo 51. David pensó, él pecó y se volvió hacia Dios. Salmo 51, versículo 12. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Perdóname, Padre, restáurame el gozo de tu salvación. Va a haber gozo en el reino. O esas personas que Dios, como el Salvador, ellos saben quiénes son. Va a ser un tiempo bello para ellos. Versículos 6, del Salmo 51, que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Eso es lo que quiere Dios en nuestros corazones. No es suficiente ponerle una marca ahí al lado en la caja. Sí, yo asistí a la iglesia, asistí durante la fiesta. Nosotros debemos hacerlo. Pero, y sabemos que hay ese tiempo que Dios espera que estemos ante la presencia de Dios. Pero Él desea que estés en la verdad en lo íntimo. Jesucristo es la verdad, es amor. Usted y yo necesitamos convertirnos en verdad, en amor, ágape, igual que Él. Eso es lo que nos dice Isaías 61. Isaías, ¿qué día? Isaías 61. Aquí nos dice en Isaías 61, versículo 3, el final, dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para gloria suya. David, cuando escribió el Salmo 51, estaba con el corazón roto, estaba muy arrepentido. Y de vez en cuando es bueno que nos examinemos a nosotros mismos.
como una persona bautizada. Este es mi aniversario 40 en la fiesta de tabernáculo. Yo no fui bautizado cuando era muy joven. Yo sabía que era la verdad de Dios y sabía que tenía que seguir a Dios y que debía ceder ante Él. Pero cuando miro hacia atrás y veo lo que era, y a través de los años, ahora me conozco mejor de lo que yo me conocía y algunas actitudes que tenía en ese entonces. Me di cuenta, si Dios no me hubiera llamado, o si yo lo hubiera rechazado, iba a terminar mi vida como cenizas. Porque lo que yo era, o lo que yo podía haberme convertido sin Dios, hubiera sido miserable. No iba a haber gozo, ninguna alegría, ningún propósito y significado. Si tomamos el tiempo para darnos cuenta cómo somos y no dar por sentado lo que Dios nos ha dado y ver lo que somos, estaríamos alabando a Dios mucho más. Yo le agradezco a Dios que no se dio por vencido conmigo, que fue paciente conmigo y no se dio por vencido, sino que le agradezco a Dios cada día. Y cada uno de nosotros debemos hacer eso, ser muy agradecidos por el llamamiento que nos ha dado vida, nos ha dado propósito, nos ha dado belleza en vez de cenizas, y literalmente hablando de cenizas, porque tenemos que escoger en esta vida y en el milenio. En ese entonces será su tiempo, pero el tiempo para nosotros es ahora. El juicio ha comenzado en la casa de Dios. Dios nos está dando lo que Dios le va a entregar a las personas en el milenio. Sabemos que Jesucristo es un Salvador, sabe que queremos entrar en su reino, nos ha dado ese Espíritu Santo si realmente nos hemos arrepentido y que las manos han sido puestas y hemos recibido el Espíritu Santo. Nos da la verdad. Su Espíritu nos guía en la verdad. Nos ha dado un cuerpo y podemos estar dentro de un cuerpo espiritual y a través de su templo, aquí en la tierra, su iglesia. Es la única forma. Nuestro tiempo es ahora. Si lo damos por sentado, si empezamos a diluir las cosas y si nuestras vidas no se están acercando a Dios, con cada año que pasa, sabemos lo que está aguardando, es vida o muerte en la resurrección. Dios no va a tener a personas en el reino que no está absolutamente seguro dónde están sus corazones. Que Él sabe lo que ellos le van a enseñar por su ejemplo y le van a mostrar a Dios lo que somos por la forma que vivimos hoy día, con las decisiones que tomamos, que justificamos. Cuanto en la palabra de Dios realmente prestamos la atención, estamos acercándonos realmente a lo que Dios quisiera que fuéramos, porque el tiempo se está acortando. El reino de Dios, Cristo dice, hace 2000 años está más cerca y está mucho más que hace un año atrás, mucho más que 2 o 3 años. Dios es el único que sabe cuándo regresa, pero cuando regrese, vamos a ser juzgados. ¿Qué hicimos con los dones que Él nos entregó? ¿Qué hicimos con el Espíritu que puso en nosotros? ¿Qué hicimos con la verdad que Él nos enseñó? Seremos, sí. Él podrá decir, sí, confío en esta persona que me enseñe ese camino y que guía a estas personas en el milenio en forma exacta como debe hacerlo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Tienen la esperanza del reino? ¿Tengo yo la esperanza del reino? ¿Es solamente una historia buena o es algo real? Le pedimos a Dios un en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, versículo 2.
Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es algo seguro en el milenio. En el milenio se va a convertir en un verdadero huerto del Edén. Lo que no está seguro todavía, que usted y yo estaremos allí. Es seguro que Dios quiere que estemos allí y nos da todas las oportunidades y hace todo, nos da las herramientas, pero depende de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que hemos recibido? Dice, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, si hemos captado esa visión, ese reino, esa belleza en vez de cenizas, ese gozo en vez de luto, si hemos captivado esa visión, dice, que hacen, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La pura verdad, que Dios nos llamó para vivirla tal como Jesucristo lo hizo y dio el ejemplo para todos nosotros. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Dios nos ha llamado a ser primicias de Dios. Si vemos las primicias que somos nosotros, en el versículo 4, ¿y qué hacen las primicias? No instantáneamente con el bautismo, pero creciendo más y más como Dios. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Completa fe en Él. La fe absoluta que los sigue donde quiera que ve. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira. Ninguna mentira. Hablan la pura verdad. Son personas que toda esa falsedad desapareció. En el milenio, cuando Satanás se ha atado, el padre de las mentiras, de transar los principios y política y todo eso, y cómo salir adelante a expensas de los demás, todo eso desaparece. Y dice que aquí no va a haber ningún tipo de falsedad, ninguna duplicidad. Son personas de la verdad, porque son sin mancha delante del trono de Dios. No sé de ustedes, pero yo tengo todavía bastante tiempo y tengo bastante todavía que mejorar, porque yo no he alcanzado eso todavía. Si puedo ser un rey y sacerdote bajo Él, y que Él puede tener fe absoluta, que voy a enseñar su camino como Él quiere que sea enseñado. Él puede ver eso en mi vida actualmente, porque las decisiones que yo hago ahora son las decisiones que yo haría en el reino. Todavía ninguno hemos llegado allí. Nos llamó para convertirnos en un pueblo como Él desea en Apocalipsis 21, versículo 8. Personas que no van a entrar en el reino. No quiero ser negativo aquí, pero es motivar a las personas y abrir los ojos. Según celebramos el resto de la fiesta, como estamos allí y abrazamos esta visión, mostrar que queremos ser parte del reino, tenemos que hacer algo ahora. Podemos sencillamente seguir estancados. Dice, versículo 8,
Pero los cobardes e incrédulos, los que no tienen verdadera fe, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Literalmente se convertirán en cenizas si no nos convertimos en personas de verdad, que estamos cumpliéndolo y que Dios puede confiar en nosotros. Es un proceso, hacia allá nos dirigimos. No debe asustarnos. Debemos tener el temor de Dios correcto. Debemos apreciar el Espíritu Santo de Dios porque podemos superar las cosas, cualquier cosa que sea. Debemos motivarnos para decir no, que es equivocado, y sí a las cosas que sí son correctas. Y según hacemos individualmente y colectivamente, como su iglesia, esas hermosas ilustraciones del milenio, eso se va a convertir en realidad. Sus iglesias van a ser así en el milenio. Van a estar unidos con Él, enseñando, viviendo en la misma forma, animándose unos al otro, orando por uno al otro, como Dios quiere en su reino. Que así sea. Porque nos amamos, queremos que todos logren entrar en ese reino. Un último pensamiento en Proverbios 31. Miramos el futuro. Sabemos que en el milenio esas primicias serán parte de los enseñadores. Noten Proverbios 31. De la mujer virtuosa. Versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Sabiendo que ustedes y yo, esta es nuestra descripción de trabajo. Él está viéndonos a todos nosotros. Estas son las personas, esta es la novia de mi hijo que yo voy a escoger. Vayamos allá. Versículo 11. Lo primero que dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Si estás en un matrimonio que puede confiar a tu esposa, que están unidos, tienen el mismo propósito, se entienden, que están marchando en la misma dirección y tienen la bendición de estar los dos en la iglesia y están encaminándose. ¡Qué bendición! ¡Qué tiempo de paz es! Y según Dios me mira, según Dios nos mira a nosotros, como mira a la iglesia, lo que estamos haciendo, Él dirá, yo confío seguramente en ella. Están enseñando la palabra de Dios completamente y están buscando aplicarla diligentemente. Yo puedo yo confiar en ellos, dice Dios. Podemos hacerlo. Podemos ser personas que Dios confía seguramente. Vamos a enseñarles y compartir ese gozo y ver a tantas personas llegar a Jesucristo y vivir sus vidas de acuerdo con este camino de Dios y ver la felicidad y el gozo y la abundancia de todas las cosas de su vida como debería ser en nuestras vidas actualmente. Dejemos a Dios dirigirnos. Dejemos que Dios nos lleve y nos moldee en un pueblo que Él puede confiar con seguridad con esos puestos que Él quiere darnos en su reino.